día de hoy contamos con la participación del doctor Wolfi Efraín Cotton, quien ya se encuentra aquí con nosotros y de quien voy a dar una breve reseña de su actividad académica, profesional en estos temas relacionados con el patrimonio cultural, el eje temático de este seminario. Bien, el doctor Wolfi Efraín Cotton tiene estudios de filosofía, teología, antropología social y derecho. Es doctor en historia y etnohistoria, investigador en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en las materias de legislación del patrimonio cultural, antropología mexicana y antropología cultural. Ha sido profesor y ha impartido diversos cursos relacionados con la materia del patrimonio cultural en varias instituciones universitarias del país, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Intercontinental, el Colegio de Michoacán y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Cuenta con una importante y destacada trayectoria como especialista en temas jurídicos relacionados con el patrimonio cultural, sobre el que ha publicado numerosas obras, aunque solo mencionaremos algunas dado la extensión de las mismas. Patrimonio documental en México, reflexiones sobre un programa de cultura, nación, patrimonio cultural y legislación, los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico, los derechos culturales en el marco de los derechos humanos en México y legislación cultural, temas y tendencias. Es conferencista y asesor de legislaturas de varios estados de la República en materia de legislación de la cultura y consultor de las comisiones de Educación y Cultura, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Ha sido coordinador general de la Comisión Organizadora de Parlamento Alterno de Cultura y Educación, presidente del Colegio Mexicano de Antropólogos en el periodo 2000-2004, fundador y coordinador académico del Diplomado de Peritaje en Ciencias Antropológicas que se desarrolla en la Coordinación Nacional de Antropología del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, también lo ha sido. De igual manera, ha sido miembro consejero del Consejo de Fomento Cultural de la Ciudad de México y del Fideicomiso del Centro Histórico de la misma ciudad antes mencionada. En el año 2005. Ha formado parte del jurado para la entrega del Premio Sahagún del Instituto Nacional de Antropología e Historia, e integrante de la Comisión Promotora de la Orquesta Típica de la Ciudad de México por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Miembro del jurado para la entrega del Premio de la Academia de Historia 2018, secretario técnico del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2013, consejero del diario Reforma en 2014-2015, consejero de una asociación civil AMEDI, sección Michoacán, consejero del Archivo General de la Nación, miembro del Consejo de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico de la Ciudad de México, asesor del Instituto de Cultura de Baja California, fue reconocido con el Premio Ángel de la Ciudad en 2017 por sus aportes a la defensa de los derechos culturales. Coordinador técnico del grupo redactor del proyecto de reglamento de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es coordinador general del Seminario de Investigación Permanente del Patrimonio Cultural, Antropología, Historia y Legislación en la Dirección de Estudios Históricos. Como verán, nuestro invitado de hoy, nuestro conferencista, tiene una vasta experiencia en este tema del patrimonio cultural y un gran currículum del cual lo redujimos pues en una parte muy considerable. Bueno, sin más preámbulo, a todos nosotros, a todos ustedes les pido que recibamos, como sabemos hacerlo en este centro universitario, con un fuerte aplauso a nuestro invitado del día de hoy.
Y dejamos pues en el uso de la voz a nuestro conferencista para que nos imparta esta conferencia, la legislación del patrimonio cultural como producto de la relación derecho y cultura. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Pues buenos días a todos ustedes. Les agradezco anticipadamente su presencia, su interés y su paciencia. Y no puedo dejar de señalar a la culpable de que esté yo aquí en esta ocasión, en este bellísimo lugar, Lagos de Moreno, que no lo conocía y estoy encantado. A la doctora Eva, que no sé por qué circunstancias me hizo decir que sí para venir con ustedes, pero después de decir que sí, lo hago con muchísimo gusto, ¿no? Pero siempre hay que señalar a los culpables de lo que sucede, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y es un privilegio para mí estar aquí con ustedes en esta Universidad de Guadalajara. Me invitó la doctora a hablar de la legislación del patrimonio cultural y déjenme decirles que es un asunto complicado porque hay tantas cosas que decir, hay tantísimas cosas que decir en este mundo tan convulsionado, en esta coyuntura de nuestro país tan compleja, tan difícil, en donde no encontramos a veces asideros sólidos hacia dónde caminar. Entonces, en medio de esta coyuntura, realmente resulta un remanso venir a conversar con ustedes de estos temas. Y entonces les decía que era tan complejo porque no puedo hablar de la legislación del patrimonio cultural sin antes plantear algunas ideas que me parecen fundamentales, que tienen que ver con la relación de el tema cultural con el derecho. No, esa relación importante. Tampoco puedo dejar de hablar, puedo hablar de la legislación del patrimonio cultural si no hablo del papel del Estado, ¿no? Del papel de las instituciones de gobierno, del papel de las políticas públicas, etcétera, para luego ubicar el tema de la legislación de esto que llamamos patrimonio cultural. Empezaría haciendo referencia a el tema del derecho y la cultura. En primer lugar, tratar de comprender esa dimensión de que en estricto sentido, desde el punto de vista antropológico, el derecho es un producto de la cultura, es un invento de la sociedad, ¿no? Por lo tanto, se supone que independientemente de las influencias que haya en los marcos jurídicos, independientemente del sistema que se adopte, que proviene, digamos, puede ser de otras latitudes, hay algo que se le aporta, digamos, producto de la sociedad misma, en donde está vigente un marco jurídico que hace tomar conciencia, tomar noción de que el derecho es un producto cultural. No, el derecho no es un producto que caiga como el maná del cielo, sino es algo que nosotros hacemos a partir de nuestras condiciones, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras problemáticas, con todas nuestras inquietudes y desde luego con todas las aspiraciones y ambiciones que pueda haber. Entonces, en esa circunstancia, el derecho es el resultado de lo que en teoría política se llama los factores reales de poder. Siempre que hay la expedición de una norma, de un marco jurídico, sin duda alguna hay factores sociales con más poder, con menos poder, con poder regular que intervienen, que inciden, digamos, ¿no? Y luego toda esta interpretación que decían nuestros maestros, ¿no? En la formación, que a veces se convierte en una especie de ficción jurídica, ¿no? El asunto de la interpretación de nuestro sistema electoral, nuestro sistema de representación, que se supone que ellos adoptan, digamos, la voluntad del pueblo y entonces al tomar decisiones están reflejando la voluntad de los electores, etcétera. Bueno, más allá de todo ese tipo de circunstancias,
no podemos no podemos perder de vista que los marcos jurídicos se construyen entonces en medio de esta dinámica de luchas, de confrontaciones, a veces de contradicciones, etcétera, y de ahí, digamos, emerge un marco jurídico que se supone que va a responder de alguna forma a las aspiraciones que tenemos, a las necesidades que tenemos. Por eso se plantea que toda norma es imperfecta, que toda norma es perfectible, y se supone también que toda norma, independientemente de si tiene vigencia, de si has transitado por el procedimiento formal para su aprobación, toda norma siempre va rezagada con la realidad. De ahí la necesidad, pues, de la actualización constante que se va haciendo. La segunda cuestión es que también tenemos que tomar conciencia de lo que significa la función de la cultura en la existencia del Estado. Para empezar, la cultura es un fenómeno social. La cultura no es un fenómeno, no es un proyecto, no es una visión institucional o un conjunto de instrumentos o un conjunto, digamos, de servicios que el Estado se invente y nos haga cultos. De ahí, por ejemplo, la gran polémica que ha habido con el enunciado que ha planteado los legisladores en el sentido de que tenemos derecho a la cultura. No, perdón. El Estado no tiene esa virtud. Es decir, no necesitamos pedirle permiso al Estado para poseer una cultura. La cultura es inherente al ser humano. La cultura es algo en lo que nacemos, crecemos, nos morimos y sigue la dinámica de construcción, de creación y recreación cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Estado tiene una vertiente, tiene un trabajo que hacer en ese sentido, sí, derivado justamente de la atención, de la interpretación, de la comprensión de lo que es ese fenómeno. El Estado va eligiendo aspectos. El Estado va seleccionando aspectos que le interesan, ¿no? Entonces el Estado, una de las funciones fundamentales que tiene la cultura con relación al Estado es justificar su existencia, es legitimar su actuación. Prácticamente no existe ningún Estado nacional sobre la faz de la tierra que no eche manos de la cultura para poder situarse, para poder posicionarse en el concierto de las naciones del mundo. Entonces, mientras más antigua es una cultura, a un Estado le beneficia más, porque se supone que hay mayor reconocimiento, mayor arraigo, etcétera. Y por otro lado, derivado de esta comprensión, de esta función que la cultura juega en la existencia del Estado, el Estado desde luego tiene que actuar. Los clásicos de la definición de las políticas públicas, por ejemplo, mencionan que en términos generales, digamos, las políticas públicas pueden entenderse como todas aquellas acciones que un gobierno decide hacer, decide realizar y decide no realizar en una realidad social, en un entorno social. Esas son las políticas públicas, todo aquello que un Estado a través de sus instituciones de gobierno decide hacer o no hacer. Hay acciones que el Estado deliberadamente decide no hacer. Dice, eso también se considera política pública. Bueno, en esta circunstancia, el Estado al elegir ciertos aspectos de la cultura, lo hace precisamente porque les son útiles. Digo, el Estado no es una hermana de la caridad. Bueno, hasta las hermanas de la caridad nos venden galletitas y ese tipo de cosas, pero en ese sentido el Estado no es una hermana de la caridad que intervenga, que haga las cosas por buena voluntad. Tiene intereses. Como decía un célebre cardenal en algún momento, hasta el Espíritu Santo tiene dos alas, la izquierda y la derecha. El Estado también tiene intereses en ese sentido, ¿no? Que va buscando, digamos, todo aquello que le pueda legitimar en su actuación. Y creo que hay cosas muy interesantes que el Estado ha hecho a lo largo de la historia de la sociedad. ¿Por qué? Porque también al Estado la cultura le sirve, es un elemento de cohesión. Es un elemento de convocatoria. Sin elementos de cohesión no habría manera de las políticas públicas.
sin elementos de cohesión no habría manera de proyectos colectivos, porque no habría nada que nos convocara. Y entonces viviríamos, digamos, en esta constante, que de todos modos lo es, pero por lo menos de manera menos, digamos, cruel, por decirlo de alguna manera. De pronto el tema de la lucha por la sobrevivencia, de la ley de la selva, de todos modos, más que ahora, por ejemplo, más que nunca lo estamos viviendo en este gran proceso de inestabilidad, de conflicto, etcétera, ¿no? Pero de cualquier forma, pues, la cultura es un elemento de cohesión que le es útil al Estado, que le sirve al Estado. Y en ese sentido, pues el Estado construye sus políticas públicas. A veces bien, a veces no bien, a veces bien diseñadas, a veces no bien diseñadas, etcétera. Pero por mejor diseñada que esté una política pública, tampoco es garantía de nada. Las políticas públicas también son decisiones que se toman de un conjunto de posibilidades, de un conjunto de factores. Siempre se elige algo, se toma una decisión y sobre eso se camina. Puede ser exitoso, puede no ser exitoso, en fin, pero el Estado, digamos, que por eso tiene una preocupación justamente en este sentido. Ahora bien, el asunto del tema de las políticas públicas en materia de cultura se nos presentan de distintas formas. O el instrumento quizás por antonomasia que el Estado utiliza para establecer, digamos, la base de sus políticas públicas es la base legislativa. Es la construcción de instrumentos legales, son las leyes, o sea, cuál es el instrumento que de alguna manera determina la relación entre el Estado y los particulares. Es justamente este acervo, digamos, de leyes que van definiendo las relaciones que se establecen en distintos campos, de acuerdo con la administración pública, se le llamarían los distintos sectores, digamos, que conforman la manera como el Estado actúa, digamos, en la sociedad. En este sentido, el Estado entonces participa, actúa, construye sus políticas públicas a la base de sus políticas públicas a través de leyes. Se necesita obviamente que haya instituciones que se encarguen de ejecutar esas legislaciones. Otra de las formas en las que el Estado interviene es a través de la creación, de la construcción de instituciones administrativas, digamos, ¿no? Que se encarguen justamente de ejercer los actos administrativos, actos de autoridad, de ejecución de leyes, etcétera, de tal manera pues que tenga, digamos, de alguna manera, por decirlo de esta forma, un control de la actuación del Estado. En el caso del tema cultural, es fundamental no perder de vista que otra de las vertientes de creación o de construcción de instituciones, en el caso del Estado, son instituciones de conocimiento. Eso es fundamental. Si no hay conocimiento, por eso tiene tanta importancia el tema de la generación de conocimiento, el tema de la investigación, porque sin conocimiento, sin investigación, pues de nada serviría, digamos, el interés del Estado, porque se necesitan instituciones que investiguen, que generen conocimiento, que difundan, que transmitan, que divulguen, digamos, lo que va siendo el resultado de las investigaciones, y entonces esto va posibilitando que la sociedad se involucre, digamos, en las acciones del Estado. Entonces, por eso es tan fundamental y por eso varias legislaciones, entre ellas la legislación de monumentos que mencionaré más adelante, determina en su artículo primero que es de interés social y nacional, e incluso de utilidad pública, la investigación, la conservación, la difusión, ¿sí?, de el patrimonio cultural o de los monumentos, porque por esta importancia que tiene, ¿no? Importancia social, porque tiene que ver con la vida de la gente, importancia nacional, porque tiene que ver con la construcción de esta idea de nación, por ejemplo, por eso es útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, las instituciones, tanto las instituciones administrativas como las instituciones de conocimiento son fundamentales, y entonces buena parte, por ejemplo, de este trabajo lo desempeñan centros de investigación, universidades, institutos, ¿no?, que van teniendo funciones, van teniendo atribuciones específicas en el ejercicio o en la puesta en marcha, digamos, de lo que son las políticas públicas. Otra de las formas en las que interviene el Estado, digamos, en sus políticas públicas es en la inversión.
Durante un buen tiempo siempre se consideró que la asignación de recursos presupuestales que el Estado hace en distintos ámbitos, en este caso en particular con la educación y la cultura, es justamente eso, una inversión. Es decir, está invirtiendo en la formación de profesionales, está invirtiendo en la generación de conocimiento, está invirtiendo en la formación de ciudadanos con conocimiento de su historia, con conocimiento de su cultura, en la preparación precisamente de nuevos cuadros. En ese sentido, se ha considerado, aunque después de que, por ejemplo, los años 80, particularmente 1982, cuando se dice que el Estado empezó a adoptar este modelo proveniente de este sistema neoliberal, etcétera, empezó a ver el tema de la inversión en estos ámbitos no como una inversión, sino como un gasto, ¿no? Y entonces empezó a plantear que estas instituciones tenían que ganarse la vida por sí mismos, ¿no? Convertirlo en una especie como de empresas, digamos, ¿no? Que pudieran brindar servicios, hacer todo lo posible por generar ingresos, generar divisas, digamos, o traer la generación de divisas proveniente del turismo, todo este tipo de cuestiones, porque empieza a cambiar su perspectiva. Ya no era una inversión, ya el tema de la identidad, del nacionalismo, todo esto van quedando de lado, van siendo desplazados y entonces empieza a imponerse una nueva visión. Estamos constatando, y lo digo con toda responsabilidad de así de claro, que tampoco un cambio de régimen como el actual que estamos teniendo no está actuando de manera distinta. Al contrario, pareciera ser que sigue esta misma línea, esta misma perspectiva y tal vez peor, porque nos tiene sumidos en una miseria. Dicen la pobreza franciscana, no, ¿cuál pobreza franciscana? Es una miseria franciscana, ¿no? De tal manera que ha dejado, digamos, de considerar incluso partes del gasto público, reduce presupuesto, corre a la gente, es decir, yo diría que nos está vendiendo, nos está volviendo hasta cierto punto, mendigos, digamos, en esta circunstancia. Y yo creo que independientemente de eso, es importante no perder de vista que como quiera que sea, existen las instituciones, existe el gasto público, existe la asignación presupuestal. Esta es una de las formas también en las que el Estado interviene o construye sus políticas públicas. Y desde luego encontramos también en esta actuación del Estado ciertas acciones en diversos sectores de la población. Ustedes saben que, por ejemplo, uno de los grandes temas de discusión ahora es esta carrera desarrollista o es cúmulo, digamos, de proyectos de desarrollo en distintas formas que se nos han estado presentando. Los desarrollos industriales, por ejemplo, los desarrollos turísticos, los desarrollos comerciales, desarrollos carreteros, desarrollos habitacionales, es decir, es la era de los desarrollos. Se planteaba en algún momento que, por ejemplo, en el caso del siglo XIX y tal vez primera mitad del siglo XX, el gran problema que vivimos con estos bienes que denominamos parte del patrimonio cultural o patrimonio cultural era el saqueo y el tráfico clandestino, ¿no? Fue el gran problema, digamos, ¿no? Ahora, a ese problema se le suma el tema del desarrollo, ¿no? Entonces el desarrollo se convierte en un elemento, digamos, que pudiera verse como una amenaza justamente para la sobrevivencia de estos bienes. Entonces es un asunto muy complejo porque no puede negarse que hay desarrollos que son en beneficio de la población, que son en beneficio de la sociedad, como quiera que pueda verse, generan empleos, mejoran quizás las condiciones de vida en muchos aspectos, etcétera, pero en otros casos representan un verdadero problema. ¿Por qué? Quizás la explicación es por la manera como está estructurada, cómo está organizada la sociedad, cómo se da toda esta problemática de la tranza, la truculencia, la corrupción, etcétera. Entonces resulta ser que no todos los desarrollos generan necesariamente beneficio. Hay un asunto de beneficio para ciertos sectores de la población que siempre se ven beneficiados,
lados, la sociedad sigue ocupando los últimos peldaños, en fin, pero el asunto ahí es que sobre esa base pues el Estado siempre está teniendo acciones o actitudes, ¿no? Digamos particulares en ciertos sectores sociales, y uno de esos sectores sociales ahora lo estamos viviendo, tiene que ver con el tema de las poblaciones indígenas, o lo que ahora se llama los pueblos originarios, que sigue siendo también un tema de discusión, ¿no? Pero el asunto es que el Estado construye políticas específicas sobre ciertos sectores, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el sector de la población indígena, el sector empresarial, con todo este tema de los proyectos de desarrollo, el sector de las instituciones de investigación, que ahora vivió un momento o está viviendo un momento difícil, complejo, etcétera. Entonces, hay acciones específicas que se llevan a cabo en distintos sectores, también producto de las políticas culturales. Y nada más enfatizo, con el caso de los pueblos indígenas, el problema es el asunto de la autonomía, de la autodeterminación, el tema del respeto a los derechos y cultura indígena. Uno de mis grandes maestros decía que había que ser cuidadosos en ese tema para no vernos de vuelta otra vez a la Edad Media, ¿no? O para no vernos de regreso otra vez a la época de la colonia, con el pretexto, digamos, de pensar específicamente en sectores concretos, ¿no? Estoy hablando concretamente del tema jurídico, del tema legal, del tema de la legislación. Pero como quiera que sea, pues, parte de las acciones de las políticas públicas del Estado tienen que ver justamente con cómo actúa específicamente con ciertos sectores de la población. Estamos viendo ahora, por ejemplo, en las políticas públicas, el tema del sector de la tercera edad, el tema de los jóvenes, por ejemplo, promesas de becas, de recursos, etcétera. En fin, quiero hacer énfasis en la actuación en distintos sectores de manera específica. Y entonces, parte, digamos, en medio de toda esta constelación de visión del Estado, de actuación del Estado, nos encontramos con el tema del patrimonio cultural, que resulta ser del interés y desde luego de la actuación del Estado. El patrimonio cultural, como concepto sistematizado teóricamente, es un concepto nuevo, es un concepto joven, que se construye a finales del siglo XIX y es producto de la tradición internacional, particularmente de la tradición europea, fundamentalmente la tradición austriaca, italiana, francesa, fundamentalmente peninsular incluso, en donde hay un contexto en el cual se siente la necesidad de construir un concepto que involucre la actuación del Estado. La creación de este concepto de patrimonio cultural mucho tiene que ver con el involucramiento del Estado, con la fusión de disciplinas de conocimiento como la filosofía de corte romanticista, la arquitectura, la antropología, el derecho. Son como las disciplinas madre, digamos, que dieron origen a este concepto. Y es fundamental porque buena parte del arraigo de este concepto está tomado de estas disciplinas, sobre todo derecho y las otras disciplinas que quizás ahora podríamos llamar humanidades, ¿no? Entonces, en este sentido, desde esta perspectiva, este concepto que se construye a finales del siglo XIX, su gran desarrollo es a lo largo del siglo XX. Su gran desarrollo es a lo largo del siglo XX. Sin embargo, no puede olvidarse que el gran antecedente conceptual, teórico de esta idea de patrimonio cultural fue el concepto de monumento. Y el concepto de monumento, que tiene una antigüedad impresionante, que incluso podría anclarse en la cultura helénica, luego la cultura clásica romana, luego la sobrevivencia en el cristianismo, pasando por ejemplo, el antiguo régimen francés, en donde se arraigó muchísimo y de ahí se difundió, digamos, al momento actual. Ha transitado por todo un proceso
hasta llegar a dar origen en buena medida a un concepto más amplio, más sistematizado, más elaborado, que es esta idea del patrimonio cultural. En ese sentido, es muy importante, obviamente no tengo tiempo para desmenuzar este asunto, pero por lo menos personalmente, en términos metodológicos, en términos analíticos, he planteado que mínimamente tenemos que tener claridad en 3 niveles de análisis de esto que es el patrimonio cultural. Uno es el antropológico, sociológico, otro es el histórico, historiográfico, y el otro es el jurídico, político y administrativo. O sea, mínimamente hay que distinguir esos 3 niveles de análisis, porque si no, terminamos en una torre de Babel. En esta circunstancia, entonces, bueno, sí, me dan indicaciones aquí técnicas, parece que no es lo mío el tema. A ver, gracias, bueno. ¿Se resiste? Bueno. No hay manera, creo que se murió. Bueno, sí, está prendido. Por lo menos veo una lucecita verde. Bueno, ahí está, ok. Entonces les decía, por lo menos hay que tener claridad en estos 3 niveles de análisis, porque si no, terminamos perdidos y caemos justamente en una moda. Desde mi punto de vista, en el momento actual, estamos atravesando por una moda del patrimonio cultural. No solo todo mundo habla del patrimonio cultural, sino pareciera ser que todo es patrimonio cultural. Lo cual, imaginen ustedes ya cuando un político habla de patrimonio cultural, es que entonces algo está mal, digamos, ¿no? Hay que dudar de ese tema, no, es una broma, ¿no? Pero el asunto es que pareciera ser que todo es patrimonio cultural, entonces no se le encuentra sentido, diferenciación a conceptos como el concepto de cultura, como el concepto de tradición, como el concepto de patrimonio cultural. Y yo creo que justamente por eso es importantísimo el tema metodológico, para poder tener noción clara de qué significa ese concepto, cuál es su función, cuál es la actuación del Estado en ese sentido. Entonces, si eso está claro, podemos entender que al Estado le interesa solo una parte de ese enorme acervo de patrimonio cultural. El Estado no puede y no debe controlar todo el patrimonio cultural. No puede y no debe. Si no pasará, como sucedió con el tema de los servicios públicos después de en la posguerra, en los años 50, por ejemplo, cuando al Estado se le empezaron a demandar muchos servicios públicos y el Estado, en esa necesidad de legitimación, se empezó a llenar de servicios públicos, se convirtió en un Estado obeso de servicios públicos y después se fue dando cuenta, cayó en la cuenta de que no era capaz de dar respuesta a todo el cúmulo de servicios públicos a los que se había comprometido. Y entonces empieza a generar un desencanto en la sociedad y empieza a debilitarse a sí mismo. Pasa más o menos lo mismo con el tema de la cultura y el patrimonio cultural en la actuación del Estado. Entonces al Estado solo le interesa una parte de eso que llamamos patrimonio cultural. Y entonces va seleccionando, va eligiendo. Claro, también hay mitos. Hay mitos que se han construido. Uno de esos mitos, por ejemplo, y se construye sobre todo más o menos en los años 80, cuando se decía, no, es que el patrimonio cultural en el caso mexicano es el resultado de una selección que se hizo de ciertos bienes por parte de la élite en el poder para satisfacer sus intereses, etcétera. Entonces eligieron, por ejemplo, los monumentos arqueológicos y esos monumentos arqueológicos fue selección de una élite y los monumentos históricos y entonces hicieron una legislación monumentalista. Eso es un mito. Es un mito que alguien planteó. No les voy a decir el nombre porque no soy chismoso, pero el asunto es que cuando uno investiga el origen, el surgimiento de la necesidad, por ejemplo, de que el Estado se interesara por esos bienes,
tiene una explicación interesantísima y no necesariamente producto de una élite reunida seleccionando bienes, sino hubo una demanda de la sociedad que reclamaba que interviniera, que no lo destruyeran, que no se lo robaran, que lo guardaran, que lo recogieran, etcétera, etcétera. ¿No? Es decir, entonces no hubo tal élite. Que al Estado le haya interesado, eso es otra cosa, porque el Estado siempre está buscando elementos justamente de legitimación, de que justifiquen su presencia, su actuación, su existencia en la sociedad. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el tema de las becas es un asunto de buena voluntad? No, perdón, también ahí hay un tema de interés, de legitimación. No, en fin, por poner un ejemplo. Entonces, el asunto es que el Estado tiene un interés particular con este tema del patrimonio cultural, pero no todo el patrimonio cultural. Y yo creo, tampoco me dará tiempo, pero cuando uno estudia las legislaciones, fíjense, tenemos que yo tenga registrados en este momento en todo el país, incluido, sin contar la legislación federal, solamente leyes y decretos estatales y municipales, en todo el país tenemos alrededor de 700 instrumentos legales. O sea, hay una barbaridad, yo digo, hay una macrocefalia legislativa y muchas leyes son unas leyes increíbles, novedosas. Yo diría, esto es quizás de Australia, esto no sé, Suiza, porque son leyes que es impresionante. Sí, pero no sirven para nada. No se aplican, no hay recursos, no hay infraestructura, etcétera. Pero hay una impresionante cantidad de instrumentos de legislación de cultura y casi todas tienen que ver con temas de patrimonio cultural. Es decir, no es fácil en estos momentos comprender el tema del patrimonio cultural a partir de una legislación específica. Hoy más que nunca es una enorme complejidad. Bueno, las legislaciones son un reflejo de lo que el Estado, entre comillas, le interesa. Entre comillas le interesa. Y como el Estado está conformado por seres humanos y los seres humanos no solo tenemos intereses y somos muy ambiciosos, entonces el Estado quiere acaparar todo, ¿no? Y lo refleja justamente en la ley. Pero que pueda hacerlo es otra cosa. Bueno, como quiera que sea, lo que quiero señalar es que el patrimonio cultural en ese sentido, ese conjunto de bienes, ¿sí?, que al Estado le interesan, son fundamentales justamente al ejercicio de sus políticas públicas. Quisiera yo plantear que la actuación del Estado, en todo caso, tampoco es arbitraria. El Estado tiene unas bases que le sirven justamente para su actuación y normalmente, digamos, ya sabemos toda esa herencia, digamos, de la actuación del Estado, soberano, de cómo se toma, digamos, esto en esa línea, llamémosla así, hereditaria, política. El Estado tiene una base sobre la cual actúa. Y esa base es lo que llamamos el texto constitucional, o la Constitución, o la Carta Magna, o la máxima ley, como se les dice, ¿no? Ahí, digamos, se define la base fundamental de la actuación del Estado, ahí se distribuyen lo que son las competencias, se establece lo que se llama la parte dogmática, la parte orgánica, se van estableciendo los derechos fundamentales, todo este tipo de cuestiones están en ese instrumento fundamental y entonces se establece la base de la actuación del Estado. Y ahí vamos a encontrar justamente en el caso de nuestro país, que tenemos un tipo de Estado y una forma de gobierno, vamos encontrando precisamente cómo está distribuida, qué es lo que tiene que hacer el Estado mexicano, en este caso, en materia de cultura o de patrimonio cultural, como se le llama. Déjenme decirles una cosa, y es una afirmación muy categórica. En el caso de nuestro país, el concepto patrimonio cultural no existe en la Constitución mexicana y por lo tanto no existe una ley federal del patrimonio cultural, puesto que no hay una base constitucional. Sin embargo, sí existe a nivel de las entidades federativas. En la interpretación del artículo 124 de la Constitución, que establece que todo aquello que no esté asignado a los funcionarios federales por esta Constitución se entenderá reservado a los estados, ¿no?, a las entidades federativas.
¿no? En esa interpretación, en el caso de las entidades federativas, tampoco digamos que hay un concepto expreso de patrimonio cultural. Sin embargo, interpretativamente, los estados de la República sí tienen actuación, digamos, en eso, así específicamente con el tema del patrimonio cultural, ¿no? Cosa que no sucede a nivel del gobierno federal. Por eso, en el caso del gobierno federal, solo actúa fundamentalmente en este caso en dos ámbitos. En el ámbito de los restos fósiles, monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, ¿sí? Y el otro ámbito es el ámbito de los derechos lingüísticos, ¿sí? Hay otra legislación que tiene que ver igual en una parte con el tema de los monumentos, que es una legislación relativamente nueva, que es la Ley General de Archivos. Ahí también. Entonces tenemos tres grandes rubros: monumentos, derechos lingüísticos, archivos, ¿sí? En ese sentido, digamos que el Estado tiene definida una actuación y en otra base de la Constitución encontramos la actuación de las entidades federativas y de los municipios, digamos, ¿no? Entonces, 124, 115 de la Constitución, que son importantes en este caso para las atribuciones de estos tres órdenes de gobierno. Ahora está igual hablándose mucho de temas novedosos, como el asunto del patrimonio de los pueblos indígenas, por ejemplo, el patrimonio de los pueblos originarios. Es complicado. Yo lo que digo es que es muy confuso. Siempre comento en nuestras discusiones que teníamos con uno de los grandes historiadores de este país, Guillermo Tovar, llegábamos a la conclusión de que el concepto de patrimonio cultural representaba una bendición y una especie de maldición. ¿Por qué? Porque decíamos, este concepto nos saca de nuestra ignorancia para meternos a la confusión, ¿no? Entonces es un asunto complicadísimo. ¿Por qué? Por todo este cúmulo de cosas. Entonces van a encontrar ahora una diversidad de clasificaciones y definiciones del patrimonio cultural, que el patrimonio monumental, que el patrimonio urbanístico, que el patrimonio arquitectónico, que el patrimonio inmaterial, que el intangible, que el industrial, que el biocultural, que es una cosa que cuando uno despierta dice, ¿y en dónde estaba? ¿No? O sea, entonces por eso les digo que la rigurosidad teórica y metodológica, de verdad, hoy más que nunca tenemos que recobrarla, tenemos que fomentarla en ese sentido, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta entonces que el Estado tiene una base de actuación que se establece justamente en esta ley fundamental, en donde se establece la forma organizativa, el tipo de Estado, la forma de gobierno, todo este tipo de cuestiones. Me aproximo simple y sencillamente a ponerles un ejemplo de cómo está estructurado de acuerdo al tema de ¿cómo se llama? La organización administrativa, digamos, de nuestro patrimonio, bueno, de lo que llamamos nuestro sector cultura. Y en este caso hago referencia a la legislación que establece la forma organizativa, digamos, en este caso del Estado mexicano, del gobierno mexicano a nivel federal. Así estaría conformado más o menos nuestro sector actualmente. No les voy a relatar tampoco esa parte histórico-administrativa que ha sucedido, porque anteriormente se supone que formábamos parte del sector educativo. Entonces las funciones que desempeñábamos en el ámbito cultural eran funciones estrictamente educativas. Así estaba establecido en un artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública, el artículo 45. Y entonces recientemente se crea un nuevo sector. Y ese nuevo sector en la Administración Pública Federal es el sector cultura. Y entonces queda organizado más o menos en estos términos. Tenemos estas instituciones, el Centro de Capacitación Cinematográfica, el Centro Cultural Tijuana, esta paraestatal que es Educal, una paraestatal del gobierno federal, los estudios Churubusco,
el Fondo de Cultura Económica. Se fijan ustedes, van teniendo como distinta naturaleza jurídica, de asociaciones civiles, de sociedades anónimas. En el caso del Fondo Cultural, de Fondo de Cultura Económica, es un organismo descentralizado. El Instituto Mexicano de Cinematografía, el Fideicomiso para la Cinematografía, esta empresa, digamos, encuadernadora, que originalmente fue una empresa privada, después el gobierno la adquirió, después Televisión Metropolitana, después el Instituto Nacional de Antropología e Historia, órgano desconcentrado, otro tipo de naturaleza de jurídica, otro tipo de órgano, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, también órgano desconcentrado. No tengo tiempo de explicar las particularidades de cada uno de estos, pero eso se convierte en un pretexto, ya amenacé a la doctora Eva, de que convierte en un buen pretexto para volver aquí con ustedes, ¿no? Entonces está Radio Educación, que es también un órgano desconcentrado, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, organismo descentralizado, el Instituto Nacional para el Estudio de las Revoluciones en México, el Instituto Nacional de Derechos de Autor, órganos desconcentrados casi todos, y recientemente un organismo que creó el actual gobierno, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es un organismo descentralizado, dessectorizado. Tiene sus particularidades, pero lo único que quiero es que tengamos noción más o menos cómo está conformado actualmente el sector cultura a nivel del gobierno federal. Cada uno de estos órganos desempeña, digamos, un rubro de las políticas públicas, tiene algo a su cargo que tiene que ver con la política cultural del Estado mexicano a nivel federal. Esto a partir, por ejemplo, de los cambios relativamente recientes, de lo que se modificó y de la creación de un nuevo sector. Esto antes era una función educativa, esto antes formaba parte de la Secretaría de Educación, ahora se separó y ahora conforma un nuevo sector. Ahora, antes preguntaban, y bueno, ¿y tus funciones de qué tipo son? O sea, no, pues mis funciones son educativas, decía uno antes, ¿no? Y entonces ya sabía que tenía que ver con la educación y todo eso. Y ahora, oye, ¿tus funciones cuáles son? No, pues culturales. ¿Y eso qué es? No sé, pero se oye bonito, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué significa? Ok, luego, entonces, por otro lado, les doy una aproximación a lo que son, de alguna forma, las leyes. No menciono todos, así directamente contabilizo más o menos 47 leyes que tienen que ver con este tema. Aquí les menciono solo algunas y es puro afán de mención nada más. No me detengo a explicar en qué consiste la relación que tiene con el ámbito de la cultura y por lo tanto con el tema del patrimonio cultural. Pero es nada más para que se den una idea, solo a nivel federal, falta todo el mundo, todo ese universo local, todo el universo local, y cuando digo local es estatal y municipal, aparte el universo internacional. Todo este cúmulo de instrumentos de derecho internacional. Pero a nivel federal tenemos la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Ley de Fomento para la Lectura de Libros, la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley General de Derechos Lingüísticos y Pueblos Indígenas, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Turismo, la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, la Ley Federal de Cinematografía, Ley General de Educación, Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esta ley es importantísima para el caso de los templos, para el caso de los conventos, casas curales, todo este tipo de bienes. O en algunos lados se conoce como el arte sacro, que es un tema es un concepto tan discutible, pero así se llama en otros lados, ¿no? La Ley del Servicio de Administración Tributaria, la Ley Federal de Derecho de Autor, que ahora es ley que compete precisamente, está dentro de las facultades del gobierno federal. Esta fue una reforma relativamente reciente, 2009, si no estoy equivocado. Antes era de una competencia concurrente o no estaba claramente establecida. Está
está la Ley General de Bibliotecas, Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, Ley General de Bienes Nacionales, Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Ley Orgánica del INAH, Ley Orgánica del INBA. Es un pequeño universo de todo lo que tiene que ver con este mundo, ¿no? Entonces, estudiar cada una de ellas es importante. En la Universidad Nacional tengo dos cursos, dos materias, uno que es Historia de la Legislación Cultural y vigente en México, en donde se hace un repaso precisamente de todo lo que ha sido desde que surgen las primeras legislaciones 1825 hasta el momento actual. Y hay otra materia que es Historia de las Políticas Públicas, cuál es el origen filosófico, pedagógico de las políticas públicas hasta llegar al momento actual. Entonces es un mundo, digamos, el que de estudio este tipo de cuestiones. Y finalmente, ya para ir terminando, para no aburrirlos, hablo muy rápidamente, de manera concreta, de la legislación que llamamos del patrimonio cultural a nivel federal, que como ya les dije, no es una legislación del patrimonio cultural, es una legislación federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos. Una legislación que tiene sus antecedentes desde 1880. 1880, cuando se lleva a cabo la primera discusión parlamentaria en México, cuando un célebre arqueólogo, Desiré Charnay, que había estado en las misiones científicas en la época de Maximiliano, regresa a México con una propuesta de convenio al gobierno mexicano, y entonces le dice: oye, gobierno mexicano, yo traigo lana, yo traigo conocimiento, yo tengo mis recursos, entonces yo te propongo un trato. Firmemos un convenio. ¿Y ese convenio en qué consiste? En que yo te aporto dinero, conocimiento, te formo gente, etcétera, y me dejas explorar sitios arqueológicos a cambio de que tú me dejes llevar las 3/3 partes de lo que yo encuentre a mi país, a Francia. Y entonces el gobierno mexicano en esa época firmó el convenio. Y entonces alguien de chismoso se enteró del asunto en el gobierno y entonces hizo un escándalo y convocó a la Cámara de Diputados a decirle: oigan, señores, ustedes tienen que discutir este asunto, porque el gobierno mexicano acaba de firmar un convenio con este señor, con Desiré Charnay, que además, déjeme decirle, un extraordinario fotógrafo, de las mejores colecciones fotográficas que existen, y parte de ese acervo de Charnay es propiedad de don Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, ¿no? Entonces, bueno, el tema es que Charnay le propuso el convenio, el gobierno firmó, pero la Cámara de Diputados dijo: oye, espérate, gobierno, tú no puedes firmar eso. Y entonces fue cuando se llevó a cabo la primera discusión parlamentaria sobre estos bienes, estos monumentos, ¿no? El resultado de esa discusión, había célebres legisladores, ¿no? El diputado Rivapalacio, Vicente Rivapalacio, don Guillermo Prieto, Justo Sierra, entre otros, esos sí sabían de a de veras. Entonces discutieron sobre este tema y el resultado de esa discusión fue: a ver, gobierno, presidente de la República, tú no puedes firmar ese convenio. Es más, ninguno puede firmar ese convenio, ¿no? De estar regalando. Pero además, ni siquiera esos bienes son nuestros. Esos bienes son de las generaciones futuras. Y entonces en esa época decía: algún día, decían los legisladores, tendremos arqueólogos en México. Algún día tendremos gente que sepa explorar esto. Ay, los demás se ríen: ay, tú estás alucinando, ¿no? ¿Cómo arqueólogos? Etcétera. ¿No? Y vean ustedes, con el paso del tiempo, tenemos arqueólogos en nuestro país. Entonces, pero el argumento de los universalistas era: no, hombre, dejen que eso se lo lleve a Francia, que venga a Europa y que se lleve todo lo que encuentra. ¿Para qué queremos esas cosas enterradas? No nos sirve de nada, ni las conocemos. Mejor que se la lleven, que la procesen, que los procesen y que nos lo devuelvan, que lo regresan ya en las historias escritas, digamos, ¿no? Como sucedió en África, por ejemplo, ¿no? Entonces déjenlo. Y los nacionalistas decían: no,
estás pero verdaderamente operado del cerebro. ¿Cómo es posible que eso? No, que no se lo lleven, no tenemos derechos, no nos pertenece. Bueno, el tema es que esta ley federal sobre monumentos tiene sus antecedentes en el siglo XIX, ¿no? Esa primera discusión parlamentaria, luego finales del siglo XIX, las primeras legislaciones específicas, cuando empieza toda la tradición jurídica, hasta llegar a la legislación vigente que tiene las reformas más recientes, la última publicada en 2015. Esta legislación no es solo una legislación administrativa, es también una legislación conceptual, porque ahí encontramos definiciones de monumento arqueológico, zona de monumentos arqueológicos, monumento histórico, monumento artístico, restos fósiles, que es la competencia, digamos, del gobierno federal y que desempeñan dos instituciones, el Instituto Nacional de Antropología y el Instituto Nacional de Bellas Artes. Por otro lado, una de las formas privilegiadas de las cuales los estados, no solo en el caso mexicano, sino sobre todo a nivel de América Latina, bueno, algunas europeas, una de las formas privilegiadas de protección de estos bienes es mediante la consideración o declaración de esos bienes como de dominio público, o sea, de propiedad de la nación. Esa ha sido una de las formas privilegiadas que por cierto se ha cuestionado, ¿no? Ha habido dos grandes teorías, digamos, en la construcción normativa de estos bienes, que son, que le llaman el byronismo versus el ginismo. Dos lores, digamos, ingleses que se confrontaban. Lord Byron, por ejemplo, planteaba que los estados debían comprometerse con un nacionalismo cultural, debían procurar la protección de sus bienes. Y por otro lado estaba Lord Elgin, que planteaba, no, esos bienes pertenecen a la humanidad, esos bienes son de conocimiento universal, entonces tenemos que abrirnos a un universalismo cultural, ¿no? En esa discusión, en esa lógica de discusión, digamos que nuestra legislación formaría parte de la visión byronista, de un nacionalismo cultural de protección, etcétera. En ese sentido, digamos que estaría ubicado. Y no tengo tiempo de profundizar más, pero luego me refiero a la Ley General de Archivos. La Ley General de Archivos es una ley extremadamente joven. Bueno, bebé, porque nació justamente el año pasado. El año pasado fue la reforma de esta ley, que antes era un reglamento que ejecutaba el Archivo General de la Nación. El Archivo General de la Nación pertenecía a la Secretaría de Gobernación. Después hubo un serio conflicto porque se decía que restringían la difusión del conocimiento archivístico. Después el célebre presidente Vicente Fox, en ese momento, dio una instrucción de que el archivo que pertenecía al archivo de inteligencia, digamos, del Estado mexicano, del CISEN, pues, de este centro de inteligencia, pasara a formar parte del Archivo General de la Nación, pero pasaba a formar parte entre comillas porque lo seguía controlando el CISEN. Entonces, para poder consultar un expediente, por ejemplo, del movimiento del 68, de la masacre del 70, de este tema, digamos, de estos temas delicados de seguridad nacional, todo esto, había que pedirle permiso al CISEN, y si el CISEN quería daba permiso, etc. Todo esto fue muy complicado. Recientemente el presidente actual emitió un decreto en el cual se abre al público la consulta de esos archivos. Entonces ahora el Archivo General de la Nación ya puede, digamos, autorizar su consulta de estos acervos, etcétera, etcétera. Pero esta parte del patrimonio que llamamos documental, que empezó así, reglamentario, ejecutado por el Archivo General de la Nación, después se transformó, se expidió una legislación que fue la Ley Federal sobre archivos. Después al Archivo General se le dio otra naturaleza jurídica, es decir, se le dio otra personalidad de actuación, otra forma de actuación. Después se transformó esa Ley Federal en una Ley General, porque ahora queda claro, ya lo era, pero ahora queda claro que el tema de los archivos no solo es facultad del gobierno federal, sino también es facultad
de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Entonces ahora hay una ley general. Todos los estados de la República, y sobre todo estados de la República, que son los que tienen capacidad legislativa, deben alinear su legislación con base o conforme a la legislación general que se expidió. Los municipios deben alinear sus normas reglamentarias, sus criterios de conservación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y aquí se crea el concepto de patrimonio documental, patrimonio archivístico, patrimonio documental, ¿no? Esta es la referencia actual, y entonces todas las entidades federativas están alineando su legislación al contenido de esta legislación general de archivos que abarca esa parte del patrimonio documental. Había una parte que estaba ya abordada por la legislación de monumentos, ¿no?, que hacía referencia al tema de los archivos. Termino ahora sí, simple y sencillamente haciendo referencia a que he hablado fundamentalmente de la parte federal. Una idea, una caricatura, digamos, grosso modo, de lo que es esto. Es todo un mundo, es un desafío realmente. Nos queda pendiente tomar en cuenta los otros dos órdenes de gobierno relativas a la legislación del patrimonio cultural, el orden local que abarcaría estados, municipios y el tema de los pueblos indígenas. Lo retomo porque ustedes habrán oído en los días recientes un escándalo, un problema, un conflicto con la señora Carolina Herrera, que por cierto hace perfumes muy ricos, ¿no? Entonces estoy haciendo propaganda aquí. Entonces, que utilizó en su última colección de diseño de ropa, digamos, una especie de, le llaman diseños de pueblos indígenas de Hidalgo y de Oaxaca, ¿no? Entonces no es la primera vez, desde luego. En caso mexicano, Pineda Cobalín, por ejemplo, es otra. Nike ha utilizado, McDonald's lo ha usado en sus individuales y así sucesivamente. Starbucks alguna vez pretendió hacerlo con los monumentos y le fue como en feria, entonces dijo, no, ahí muere ya. Entonces, el asunto es que derivado de este diseño de colección de ropa, pues se enojaron, digamos, ¿no? La señora secretaria de Cultura del gobierno federal y le dijo, oiga, señora Carolina Herrera, ¿qué le pasa, no? O sea, explíquenos por qué está usando estos diseños, en fin, le protestaron. Luego la senadora Harpelú también, ¿no? En este sentido, ahora ya entró también a esa polémica el director del INPI, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. El asunto es muy complejo. De hecho, hay una ley que se está elaborando para proteger, más o menos, la ley se llama así, más o menos, porque es un nombre kilométrico, ley para proteger las creaciones culturales de los pueblos indígenas originarios y afromexicanos, algo así, ¿no? SADCB. ¿No? Entonces, el asunto es un nombre muy, muy largo, pero la idea, la pretensión que tienen es, en esa legislación, mire, es muy complicado, es de verdad muy complicado. Yo digo que es importante la protección de las creaciones culturales, pero el tema es que no hay claridad qué es lo que se quiere. No hay claridad. Yo digo, a ver, ¿qué quieren? Protegerlo de la expoliación, del plagio, del robo, ¿qué es lo que quieren? O lo que quieren es simple y sencillamente un reconocimiento, que se le pida, digamos, la autorización a los pueblos para que lo utilicen. Es que también tiene una frontera muy fina con el tema de la difusión del conocimiento, ¿no? Lo que ha hecho National Geographic, por ejemplo, o History Channel, que es menos serio, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el asunto es que, nomás les pongo un ejemplo para que vean el nivel de falta de claridad. Primero, dicen, es que lo que queremos es simple y sencillamente que se reconozca a los pueblos originarios como sujetos de derecho público, dice, ¿no? Dos, dice, es que, dice la senadora Harp, es que no, es que estos pueblos no quieren dinero, lo que quieren es respeto. ¿No? Padrísimo, ahí te va todo mi respeto, ¿no? Me vuelvo millonario, pero ahí te va todo mi respeto, digamos, ¿no? Y luego dice la secretaria de Cultura,
No, es que me gustaría ver si resultado de las colecciones que han publicado los diseñadores, las comunidades se están viendo beneficiadas y están recibiendo un beneficio económico. Entonces, ¿en qué quedamos? No, que no querían dinero y lo que querían era respeto, y aquí dicen, no, pues que haya lana. Bueno, tan sencillo, dice el segundo constitucional, hay que consultarlos, hay que llevar a cabo una consulta constitucional a todos los pueblos indígenas y de ahí derivar el resultado para saber qué es lo que el Estado puede hacer. Por una simple y sencilla razón, el reconocimiento como sujetos de derecho público implicaría evidentemente tener personalidad jurídica, patrimonio propio, implicaría no depender de ningún otro órgano de autoridad del Estado mexicano para poder actuar por sí mismos, para poder defenderse, digamos, ¿no? Pero eso tampoco es una fantasía, porque la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas tampoco está reconocida a nivel nacional, está reconocida a nivel de las entidades federativas. Ahí es donde se determina, ahí es donde se define. Mi postura ha sido, bueno, si queremos resolver el problema, entonces demos el gran paso. De verdad reconozcamos el pluralismo jurídico a nivel de todo el Estado mexicano. Y entonces reconozcamos otros sistemas jurídicos, de tal manera que haya propias autoridades. Digo, se dice muy fácil, pero la complejidad en el diseño mexicano es un asunto verdaderamente alucinante. Bueno, así están las cosas. Ahora está este asunto pues de los pueblos indígenas. Se creó el INPI, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Si ustedes ven, pero además otra cosa, fíjense, y termino ahora sí ya con esto, si no se me va la lengua. El asunto es que ya en la ley que crea el INPI, los pueblos indígenas están reconocidos como sujetos de derecho público. Están reconocidos de verdad. Luego, hay legislaciones locales, como la de Chihuahua, por ejemplo, en donde también reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Ok, entonces, ¿qué es lo que realmente se pretende, lo que se quiere hacer? Pero además, ¿cómo defender un diseño? Tiene que ver con temas de derechos de autor. ¿Cómo defender un diseño? ¿Cómo defender una creación si no tenemos registros, por ejemplo? Si no tenemos inventarios, si no tenemos catálogos. ¿Cómo se va a demostrar? Porque es otra lógica que corresponde a otro sistema jurídico. Es ahí donde está el problema real, el problema de fondo. Y finalmente, ojo, van a expedir una ley en donde se reconoce como sujetos de derecho público en el cual se les da la posibilidad de defender sus creaciones culturales para procurar beneficios propios resultado de una explotación. Entonces vamos a meter todo al mercado, todo entra al mercado. Y eso tendrá sus consecuencias. Y eso no se ha consultado suficientemente a los pueblos originarios. Y evidentemente, como les decía, queda también pendiente el tema del orden internacional, de los instrumentos, las instituciones de derecho a nivel internacional. Está el Instituto, por ejemplo, para la Uniformización del Derecho Privado, está la actuación de la UNESCO, está la Organización de Estados Americanos, todos los instrumentos de derecho internacional que han emergido, digamos, de todas estas experiencias. Es decir, es un mundo, pero por lo pronto quise compartir con ustedes estas ideas, las cuales agradezco mucho el favor de su atención. Muchas gracias. A continuación vamos a conceder unos breves minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes quisieran ampliar alguno de los conceptos que nos ha compartido el doctor Volfi, pues cuentan con la oportunidad de hacerlo. ¿Alguna pregunta? No, qué bueno. Buenos días. Gracias, doctor Volfi, por compartirnos su experiencia, su tiempo. Cuando leí el libro Pensamiento y Lenguaje de Lev Semenovich Vygotsky, sostenía que el ser humano al nacer está preparado biológicamente para vivir aquí, pero no culturalmente.
Y en ese sentido el acceso a la cultura, a los signos, a los símbolos, a la cultura que ha creado la humanidad, pues le permite vivir en la sociedad como lo hace. Sin embargo, usted hizo la referencia de que el derecho es un producto social. En consecuencia y en términos visto el derecho como producto social, la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿qué debiese contener el derecho ahora? ¿Cómo debiese ser el derecho de tal forma que garantice un acceso real de las personas a la cultura, a ese patrimonio cultural? ¿Por qué le hago este planteamiento también? Porque usted mismo habló de 700 leyes de naturaleza, más bien que tienen la finalidad de proteger el patrimonio cultural en todo nuestro país. Entonces hay un problema de sistematización, ¿verdad? Y hay otro tipo de problemas que están ahí. Es el propio ser humano, somos nosotros los que nos hace falta comprender, conocer. Es un problema de las leyes. Si lo es o no lo es, la pregunta ya se la formulé. O sea, está relacionada. ¿Qué debiese contener el derecho? ¿Cómo debiese ser? De tal forma que garantice de manera real a todas las personas el acceso a la cultura. Muchas gracias. Le agradezco muchísimo su pregunta, interesantísima, compleja, pero yo me atrevería a plantearle las siguientes ideas. Primero, el problema es que personalmente yo no creo en el acceso a la cultura. Yo creo que el acceso a la cultura en todo caso es asunto social, es un asunto cotidiano. Todos los días nos apropiamos de signos, de símbolos, convivimos a través de códigos culturales, es decir, para eso no necesitamos, digamos, un instrumento del Estado que nos permita acceder a la cultura. En todo caso, si aceptáramos eso, la pregunta elemental sería ¿a qué cultura? ¿O a qué modelo cultural accederíamos, digamos? Y creo que ahí hay una confusión, mucho de la visión de nuestros estados nacionales, o más concretamente de los estados expresados o encarnados en el gobierno a través de sus instituciones, tiene mucho del contenido de la ilustración. Se ha heredado muchísimo, digamos, de ese modelo construido e ilustrado. Entonces, por eso se habla del acceso a la cultura. ¿Por qué? Porque hay un modelo preconcebido a acceder a cierto tipo de manifestaciones culturales. De ahí la carga ideológico, política que se ha venido arrastrando con esa visión. Creo que eso cambió a partir del planteamiento de la sistematización del concepto de cultura finales del siglo XIX, antropológico, cuando se planteó que no existe ninguna persona, ningún pueblo que no posea una cultura. Todos poseemos una cultura, buena o mala, regular, nos guste o no nos guste, ese es otro tema, digamos, ¿no? Los digo con todo respeto, hay una cultura de la violencia, por ejemplo, que reina todos los días en este caso en nuestro país, yo diría en nuestro mundo, que obviamente no nos gusta, pero está ahí, ha sido un invento, una creación humana. Ok, en ese sentido me encamino a plantear el asunto de qué debería contener el derecho. En este momento, tomando en cuenta la distancia que personalmente yo tomo de ese enunciado del derecho al acceso a la cultura, yo creo que es mucho más valioso, es más real si partimos del supuesto. A partir de los años 90, por ejemplo, en el caso de la Constitución General de la República, se reconoció en ese momento en el cuarto constitucional que nuestra nación era una nación pluricultural, plurilingüe, en general multicultural. Hay discusión de esos dos conceptos. Pero se reconocía el tema de la diversidad, se empieza a reconocer el tema de la diversidad cultural. Partiendo de ese supuesto, entonces, no olvidemos que en 1966 se habían firmado dos pactos. Uno de esos pactos, el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, habla de derechos culturales, no de derecho al acceso a la cultura. Es más, me atrevo a hacerle la afirmación, ningún instrumento de derecho internacional habla del acceso a la cultura. Ningún instrumento de derecho internacional. Ese fue un invento de un teórico argentino
que después planteó la idea a la UNESCO y a la UNESCO le gustó y lo difundió. A lo que se refieren los instrumentos de derecho internacional es a derechos culturales. Eso tiene más correspondencia con una idea de diversidad cultural. Si estamos planteando que nuestra nación es plural, diversa, culturalmente hablando, entonces en esa pluralidad, en cada una de esas pluralidades existen derechos culturales que pueden ser individuales o colectivos. Entonces, ¿qué debería contener en esta perspectiva las legislaciones actuales? Yo creo que tendrían que concentrarse más en el tema de los derechos culturales. Y entonces, tener la capacidad de echar mano de las distintas disciplinas de las humanidades o del propio derecho que se encargan justamente de estudiar a la sociedad, de ubicar derechos culturales elementales. Como ha sucedido en el caso de la legislación de la Ciudad de México, lo ha hecho también Guanajuato, también lo ha hecho. La ley más reciente de derechos culturales es de Guanajuato, lo ha hecho Yucatán, pero sobre todo Ciudad de México tuvo el desafío de elaborar un catálogo mínimo de derechos culturales, a ver, estos derechos culturales. Pero además el gran reto de esos derechos culturales es su juridicidad, es hacerlos exigibles. Entonces, así como elaboras un catálogo, tienes que proveer de instrumentos, tienes que proveer de instancias que desahoguen, por ejemplo, las quejas que puedan presentarse porque están violando un derecho cultural que entra dentro del terreno de los derechos humanos. Y ahí viene la otra etapa, ¿no? El otro nivel. Creo que esta es la era de los derechos humanos. Y creo yo que en ese sentido, por ejemplo, el tema del patrimonio cultural, se está viendo ya, la preservación del patrimonio cultural ya no se considera solamente una obligación administrativa del Estado, sino ahora se considera un derecho fundamental, un derecho humano. Entonces es un desafío en el cual también la sociedad tiene que involucrarse, tiene que volcarse a conocer cuáles son esos derechos fundamentales. Yo creo que las legislaciones en ese sentido tendrían que alinearse hacia esa vertiente, digamos, de los derechos humanos. Y por otro lado, creo yo que a fin de cuentas, nuestro sistema de elaboración legislativa, tendríamos que tener la capacidad, claro, esto es medio utópico, pero tendríamos que tener la capacidad de revisar el proceso de creación de instrumentos legales. Usted sabe mejor que yo que hay una especialidad que es el derecho legislativo o técnicas de técnicas legislativas, que implica, digamos, todo un proceso en el cual antes de llegar a un instrumento legal se ha transitado por todo un proceso, digamos, de consulta, de discusión, de definición, etcétera, hasta llegar a la propuesta. Y aquí es al revés. Primero se hace el documento y luego te pregunto a ver qué ya. Y casi siempre que se pregunta, ay, qué bueno que participaste, ¿no? Gracias por participar, ¿no? Pero ahí te va. Yo creo que tendríamos que revisar como sociedad ese procedimiento, el sistema que tenemos de elaboración, de tal manera que, por ejemplo, haya obligación de transitar por procesos previos para la elaboración de las legislaciones. Pero tenemos un problema muy severo en nuestro sistema cameral, por ejemplo, de conformación de las cámaras, de duración de sus periodos, porque todos los legisladores vienen así, deprisa. Tengo 3 años, los diputados. Tengo 3 años, por favor. A ver, en 3 años voy a competir. Quiero dejar mi nombre en la historia. ¿Cuántas iniciativas voy a presentar? No me importa lo que pase. Es decir, los tiempos políticos están sobre o por encima de los tiempos de la sociedad. Y eso es muy grave, porque yo creo que no han entendido en todo caso que tendrían que tener un gesto de humildad y quizás en algunos casos solamente iniciar procesos y que otros lo culminen. Pero como están con el afán de dejar su libro escrito, su nombre escrito con letras de oro en un libro parlamentario, entonces nos meten a una vorágine y a una temporalidad enloquecedora. Podría expresarle otras cuestiones más, pero digo, por ahora quizás tengamos luego oportunidad de participar, pero me parece que grosso modo con estos ejes generales podríamos pensar justamente en el contenido del derecho en esa vertiente. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor Wolfi. Debido a la premura del tiempo, vamos a terminar con esta pregunta y procederemos a entregarle la constancia
por su participación en este evento, a la cual doy lectura. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Volfi Efraín Cotton Ullin por haber impartido la conferencia magistral La legislación del patrimonio cultural como producto de la relación derecho y cultura, del seminario El Patrimonio Cultural en la Globalización, celebrado del 17 al 19 de junio de 2019. Atentamente, Piensa y Trabaja, Lagos de Moreno, Jalisco, 19 de junio de 2019. Firman el rector de este centro universitario, doctor Aristarco Regalado Pinedo, y el doctor Francisco Javier González Vallejo, secretario académico de nuestra institución. Muchas gracias, doctor Volpi, muy amable.